Hola compañeros, Eh, hoy día vamos a ver la unidad 9 de fármacos antihipertensivos. Primero vamos a ver la clasificación de los fármacos antihipertensivos, en donde vamos a describir las características de 5 grupos principales de antihipertensivos, aclarando que hay más grupos de fármacos antihipertensivos. Por ejemplo, en la unidad de sistema nervioso autónomo, ahí hablamos de fármacos simpaticolíticos y hablamos de bloqueadores de receptores alfa-adrenérgicos o bloqueadores alfa. Esos son antihipertensivos, sin embargo, no los vamos a describir en esta unidad porque hay fármacos antihipertensivos más eficaces y que se utilizan mucho más clínicamente. Bueno, los 5 grupos principales de los cuales vamos a hablar en esta unidad 9 de fármacos antihipertensivos son los diuréticos, los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, también conocidos como beta-bloqueadores. También vamos a hablar de los bloqueadores de los canales de calcio, conocidos también como calcio antagonistas. Vamos a hablar de los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y vamos a hablar de los antagonistas de los receptores de angiotensina, también conocidos como ARA-2 romano, los ARA2. Bien, el hecho de que hayan 5 grupos de fármacos antihipertensivos que se utilizan mucho clínicamente y que estos 5 grupos de fármacos antihipertensivos tengan diferentes mecanismos de acción, nos permite combinar fármacos de 2 o más grupos para aumentar la eficacia antihipertensiva, y en algunos casos también nos va a permitir combinar 2 fármacos de diferentes grupos, reducir la toxicidad de alguno de ellos. Por ejemplo, si tenemos que dar grandes dosis de un fármaco perteneciente a un grupo que puede tener efectos adversos, en vez de dar esa dosis tan alta, combinarla con otro fármaco de otro grupo de antihipertensivos para poder bajar las dosis, y las dosis bajas de ambos fármacos combinados tener un efecto sinérgico y así evitar los posibles efectos adversos de alguno de los 2 fármacos antihipertensivos que utilizamos. Bien, vamos a empezar hablando primero del primer grupo de fármacos antihipertensivos que vamos a mencionar. El primer grupo son los diuréticos, que ya hablamos de fármacos diuréticos en la unidad anterior, la unidad 8 de fármacos diuréticos. Bueno, los diuréticos reducen la presión arterial eliminando el sodio corporal. En la orina obviamente hay una mayor excreción de sodio, y también disminuyendo el volumen sanguíneo por la eliminación de agua. Bien, recuerdan las tiazidas. Bueno, las tiazidas son muy adecuadas para tratar la hipertensión de leve a moderada. En cambio, en la hipertensión grave se tienen que usar diuréticos más potentes, como los diuréticos de asa. Y esta utilización de los diuréticos de asa es muy conveniente porque muchos fármacos antihipertensivos, provocan la retención de sodio, y los diuréticos de asa, además de eliminar una gran cantidad de líquido, promueven mucho la natriuresis, es decir, la excreción de sodio. Entonces, combinando un antihipertensivo que provoca retención de sodio con un diurético potente como los diuréticos de asa que promueve la eliminación de sodio, se tiene más balanceado la concentración de sodio sanguíneo. Bien, también dentro de los diuréticos que se utilizan para tratar la hipertensión tenemos los diuréticos ahorradores de potasio.
que, como mencionamos en la unidad anterior de diuréticos, son muy útiles para evitar las pérdidas excesivas de potasio que producen otros diuréticos como los de asa y las tiacidas. Por eso, generalmente cuando se usan diuréticos de asa o tiacidas que promueven la natriuresis, la excreción urinaria de sodio, de sodio y de potasio, se utilizan diuréticos ahorradores de potasio para prevenir las pérdidas excesivas de potasio. Además, los diuréticos ahorradores de potasio tienen un efecto favorable en las personas que tienen insuficiencia cardíaca. Y volviendo a las tiacidas, como por ejemplo la hidroclorotiacida, con frecuencia se combina con beta bloqueadores como el atenolol o metoprolol, es decir, ya vienen presentaciones farmacéuticas donde viene combinado el beta bloqueador, como por ejemplo atenolol, con hidroclorotiacida para controlar la presión arterial. Bien, vamos con el segundo grupo de fármacos antihipertensivos. Tenemos como segundo grupo para describir los beta bloqueadores. Bien, los beta bloqueadores disminuyen la presión arterial al reducir la resistencia vascular. Ese es su principal efecto para lograr bajar la presión arterial, reducir la resistencia vascular. Pero también contribuyen a disminuir la presión arterial, disminuyendo la frecuencia y la contractilidad del corazón y también aumentando la acumulación de sangre venosa en los vasos de capacitancia. Bien, por si no tuvieron en clases anteriores una explicación sobre lo que son los vasos de capacitancia, ahí les puse una definición en los apuntes de la plataforma y dice que vasos de capacitancia son aquellas venas que recogen la sangre que viene de las vénulas y que contienen la mayor parte del volumen sanguíneo vascular. Entonces son vasos de calibre considerable que recogen la sangre que viene de las vénulas y, como les dije, van a contener la mayor parte del volumen sanguíneo vascular. Bien, vamos a hablar un poco de los beta bloqueadores. El bloqueo de los receptores beta adrenérgicos, además de reducir la resistencia vascular, también disminuye la secreción de renina y la producción de la angiotensina 2 que circula. Ya sabemos que la angiotensina 2 es una hormona hipertensora. Bien, entonces los antagonistas de los receptores beta disminuyen la secreción de renina y también la producción de angiotensina 2 que circula en el torrente sanguíneo. Y esto contribuye a la acción antihipertensiva de los beta bloqueadores junto con los efectos en el corazón. Bueno, hay que mencionar que hay diferentes tipos de beta bloqueadores. Hay beta bloqueadores no selectivos que se bloquean tanto receptores beta 1 como beta 2, o bien beta bloqueadores con selectividad por receptores beta 1. Y en ambos grupos, tanto en los no selectivos de receptores beta como los selectivos de receptores beta 1, en ambos grupos tienen actividades adicionales a las que ya mencionamos, como por ejemplo la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico ya sabemos que es un vasodilatador directo. También algunos beta bloqueadores pueden antagonizar los receptores alfa-1 adrenérgicos, que como ya mencioné hace algunos minutos, los antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos o bloqueadores alfa también reducen la presión arterial. Algunos beta bloqueadores pueden tener agonismo por receptores beta 2, otros pueden producir la apertura de canales de potasio, entre otros efectos. Es decir, que aparte de sus efectos para reducir la resistencia vascular, pueden tener otros efectos adicionales. Bien, vamos a ver los efectos adversos de los beta bloqueadores. Bueno, el principal es que deprimen la fuerza de contracción y la excitabilidad del corazón.
por lo que el principal efecto adverso de los beta bloqueadores puede llegar a ser una bradicardia. También pueden producir un empeoramiento del asma, por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar beta bloqueadores en pacientes con asma. Es más, no es recomendable usar beta bloqueadores en pacientes con asma porque pueden producir una broncoconstricción peligrosa para el paciente asmático. Además pueden producir fatiga los beta bloqueadores, pueden producir que los pacientes tengan las manos frías, pueden sufrir sueños vívidos, entre otros efectos adversos de los beta bloqueadores. En cuanto a la nomenclatura de los beta bloqueadores, bueno, los ejemplos más conocidos son el propranolol, es el beta bloqueador más antiguo que se sigue utilizando mucho todavía en la actualidad porque es muy efectivo. También está el metoprolol, el atenolol, el nadolol, el betaxolol, el bisoprolol, el pindolol, el pembutolol, etc. Como ven, todos estos fármacos terminan en la terminación LOL, L-O-L, igual que los gringos que dicen LOL cuando se ríen de algo, y las siglas LOL en inglés significan Laughing Out Louder, que quiere decir algo así como riendo a carcajadas. Pues acuérdense de eso. Los fármacos antihipertensivos del grupo de los beta bloqueadores tienen todos terminación en LOL: propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol, betaxolol, bisoprolol, etc. Todos estos beta bloqueadores se pueden dar por vía oral, y también hay algunos beta bloqueadores que se pueden administrar por vía intravenosa. Bien, vamos a hablar entonces del tercer grupo de fármacos antihipertensivos, que son los calcio antagonistas. Bueno, como ya saben todos ustedes, el calcio tiene una función muy importante en la contracción muscular, y en el músculo liso de los vasos sanguíneos, el calcio es el encargado de desencadenar las contracciones musculares en venas y arterias. Los antagonistas de los canales de calcio, o calcio antagonistas, al bloquear los canales de calcio de tipo L sensibles a voltaje y evitar la entrada del calcio en las células del músculo liso vascular, van a permitir la relajación vascular periférica, y también, por lo tanto, como resultado de esa relajación vascular, de esa vasodilatación, se va a dar la disminución de la presión arterial. Además, los calcio antagonistas tienen efectos en el corazón, tienen efectos antiarrítmicos y antianginosos. Yo creo que ya han oído mencionar la palabra angina. No voy a hablar mucho sobre las anginas pectorales, ya que el semestre que viene van a llevar la materia de cardio, pero una angina, les puse la definición ahí en la plataforma, es una molestia o un dolor en el tórax debido al flujo insuficiente de sangre por los vasos sanguíneos del corazón. Bien, las reacciones adversas de los calcio antagonistas van a variar de un fármaco a otro dentro de este mismo grupo, y entre los más comunes tenemos cefaleas, mareos, edema periférico, reflujo gastroesofágico. Este reflujo gastroesofágico puede suceder por una falta de contracción del esfínter esofágico inferior, es decir, del hiato. También los calcio antagonistas pueden producir estreñimiento, y como efecto adverso, obviamente, si son antihipertensivos, pueden causar hipotensión. Ejemplo de los calcio antagonistas más conocidos tenemos el verapamil, muy utilizado y muy conocido. Es un bloqueador de canales de calcio tipo L, el verapamil, el diltiazem, y luego tenemos las familias de las dihidropiridinas, que son las más utilizadas actualmente, donde tenemos la amlodipina, la isradipina, la felodipina,
la nisoldipina, la nicardipina y la más conocida y muy utilizada, la nifedipina. Todos estos calcioantagonistas son muy eficaces para reducir la presión arterial, y las dihidropiridinas, como el caso de la nifedipina, que es muy utilizada, las dihidropiridinas son más selectivas como vasodilatadores y tienen menos efectos depresores cardíacos, como el caso del verapamil y el diltiazem, por lo cual se prefieren utilizar en pacientes con problemas cardíacos. Van a preferir siempre las dihidropiridinas como la nifedipina antes que el verapamil y el diltiazem. Bien, vamos con el cuarto grupo de fármacos antihipertensivos. Vamos a hablar de los famosos IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, ya sabemos por estudios en otras materias que en el sistema renina-angiotensina los IECAs inhiben la síntesis de angiotensina, y la angiotensina ya sabemos que es una hormona hipertensora que cuando se une a sus receptores en vasos sanguíneos produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Entonces, los IECAs inhiben la síntesis de angiotensina 2 y eso va a dar lugar a una reducción de la presión arterial y además va a aumentar la natriuresis, la excreción urinaria de sodio. Los IECA inhiben a la enzima que convierte a la angiotensina 1 o que la degrada a la angiotensina 1 para dar lugar a la angiotensina 2 activa. Y al inhibir a esta enzima que da lugar a la angiotensina 2, también están evitando la inactivación o la degradación de la bradicinina, que es otro sustrato de la ECA. Es decir, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen la presión arterial por dos mecanismos que confluyen, que son sinergísticos para reducir la presión arterial. Por un lado, inhiben a la enzima que convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2 activa, y por el otro lado, inhiben a la enzima que degrada la bradicinina. La bradicinina es un sustrato de la enzima convertidora de angiotensina, nada más que la enzima convertidora de angiotensina rompe la bradicinina, y la bradicinina es un potente vasodilatador que actúa sobre receptores del endotelio para mediar la síntesis y la liberación de prostaglandinas, que tienen que ver con la vasodilatación, de óxido nítrico, que es un vasodilatador directo, y del factor hiperpolarizante derivado del endotelio o EDHF. Entonces, los IECAs tienen un efecto dual y sinergístico para reducir la presión arterial, como inhibiendo la síntesis de angiotensina 2 y al mismo tiempo evitando la degradación de la bradicinina. Ambos efectos inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina. Bien, los IECA reducen la presión arterial principalmente al reducir la resistencia vascular periférica, pero no van a alterar en forma significativa la frecuencia y el gasto cardíacos, y por eso a veces se prefieren antes que los calcioantagonistas, que como ya vimos el verapamil y el diltiazem pueden tener efectos en el corazón, principalmente un efecto depresor cardíaco, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces los IECA se prefieren a calcioantagonistas como el verapamil. Bien, a diferencia de los vasodilatadores directos, los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, no provocan una activación simpática refleja. ¿Qué vasodilatadores conocen directos? Por ejemplo, el óxido nítrico, ¿verdad? Que a veces se usa en casos de angina
pectoral para dilatar las venas coronarias. Bueno, los IECA además no causan una activación simpática refleja y su uso es bastante seguro en pacientes con, por ejemplo, con una cardiopatía isquémica. Vamos a ver los efectos adversos de los IECA. Obviamente hipotensión, porque son antihipertensivos, bueno, pueden producir hipotensión, más de la deseada, por eso lo ponemos como efecto adverso, pero pueden producir tos y angioedema, pueden producir exantema, erupciones cutáneas, y también pueden llegar a favorecer la aparición de una insuficiencia renal aguda. Esto es raro, pero se puede llegar a presentar. Además, los IECAs están contraindicados durante el embarazo por el potencial fetopático que tienen. ¿Qué significa que los IECA tienen potencial fetopático? Que pueden dar lugar a un desarrollo anormal del producto debido en gran parte a la hipotensión fetal. Bien, los IECAs además no se deben administrar con antiácidos, ya que los antiácidos disminuyen la disponibilidad de los IECAs, sobre todo disminuyendo su absorción en el intestino delgado. Es decir, los IECAs prefieren un ambiente ácido para facilitar su absorción en el intestino hacia la sangre. Los antiácidos hacen que los IECAs se absorban menos en el intestino delgado. Además, ¿por qué disminuyen la absorción? Bueno, porque elevan el pH y se ve que los IECAs para la absorción prefieren el pH ácido. Además, los IECAs no se deben administrar con AINE. Los AINE disminuyen o más bien afectan la síntesis de prostaglandinas, y hay prostaglandinas que tienen que ver con la vasodilatación. Entonces, los AINES, al inhibir la síntesis de prostaglandinas, van a contrarrestar la respuesta antihipertensiva de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, vamos a ver los ejemplos de IECAs. Tenemos el captopril, el enalapril, el lisinopril, el benacepril, el quinapril, el ramipril, el fosinopril, el trandolapril. Todos estos IECA tienen la terminación pril. Todos tienen el sufijo pril, para que no se les olvide. IECA terminan todos en pril, los beta bloqueadores terminan todos en LOL, y bueno, en los antagonistas de canales de calcio o calcio antagonistas, en el caso de las dihidropiridinas, todos terminan en dipina, como nifedipina, amlodipina, todos esos, para que se vayan acordando de los sufijos, de las terminaciones, para relacionar la terminación de los fármacos con el grupo al que pertenecen de antihipertensivos. Vamos a ver el último grupo de antihipertensivos, que son los más modernos y que se utilizan mucho para reducir la presión arterial porque son muy efectivos, que son los bloqueadores de receptores de angiotensina o antagonistas de receptores de angiotensina 2, que se conocen con la abreviatura de ARA2, ARA-2 romano, ARA2. Bien, los ARA2 bloquean a los receptores de angiotensina del subtipo AT1, que están acoplados a la fosfolipasa C y por lo tanto están relacionados con la activación de la señal intracelular que aumenta la concentración de calcio intracelular. Entonces bloquean a los receptores de angiotensina 2 del subtipo AT1 y disminuyen la vasoconstricción y también la secreción de aldosterona, entre otros efectos importantes que tienen estos bloqueadores de los receptores de angiotensina o ARA2.
Los ARA2 tienen 10.000 veces más afinidad por los receptores de angiotensina del subtipo AT1 que por los del subtipo AT2. Y al bloquear a los receptores del subtipo AT1, los ARA2 van a inhibir las señales intracelulares que se relacionan con el aumento de la concentración de calcio intracelular en las células del músculo liso y en las células córticos suprarrenales, para dar lugar a que para disminuir la vasoconstricción y para aumentar la secreción de aldosterona y así lograr sus efectos antihipertensivos. Los ARA2 no tienen efectos sobre el metabolismo de la bradicinina. Esto es muy importante y en lo que se diferencian de los IECAs, que los IECAs, además de inhibir a la enzima convertidora de angiotensina para disminuir la síntesis de angiotensina 2, también inhiben a la enzima que degrada a la bradicinina, y la bradicinina, como ya dijimos, es un vasodilatador potente. En cambio, los ARA2 no tienen ningún efecto sobre la síntesis ni sobre la degradación de la bradicinina y por eso se les considera antagonistas más selectivos de los efectos de la angiotensina que los IECA. Se puede decir que los ARA2 producen una inhibición más completa de la acción de la angiotensina que los IECA, porque además hay que recordar que la enzima convertidora de angiotensina no es la única enzima que puede generar angiotensina 2, es decir, los IECA inhiben a la enzima convertidora de angiotensina para que no se produzca tanto angiotensina 2 para producir vasoconstricción y elevar la presión arterial. Pero además de la enzima convertidora de angiotensina, hay otras enzimas que pueden generar angiotensina 2, o sea que los IECA no son suficientes para que no exista angiotensina 2. La angiotensina 2 se puede generar por otras vías, además de la enzima convertidora de angiotensina. Y eso no es una inhibición completa de la acción de la angiotensina por los IECA. En cambio, los ARA2 no les interesa si se inhibe o no la enzima convertidora de angiotensina o si hay otras enzimas produciendo angiotensina. Los ARA2 directamente van a bloquear los receptores del subtipo AT1 de angiotensina 2 y aunque haya o no angiotensina, no van a poder ejercer sus efectos sobre el receptor porque va a estar bloqueado por el ARA2. Por eso se considera que los ARA2 producen una inhibición más completa de la acción de la angiotensina 2 que los mismos IECA. Bien, los efectos adversos de los ARA2 son bastante similares a los de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, con la ventaja que los ARA2 producen con menos frecuencia tos y angioedema que los IECA. Los IECA producen tos y angioedema con mucha más frecuencia que los ARA2 y por eso los ARA2, aparte de ser más efectivos para bloquear los efectos de la angiotensina 2, además con menos frecuencia van a producir tos y angioedema, por eso son muy utilizados clínicamente y se prefieren a veces a los IECA. Bueno, al igual que los IECA, los ARA2 también están contraindicados durante el embarazo porque también pueden producir un desarrollo anormal del producto debido a la hipotensión fetal que provocan. Ejemplos de ARA2. Vamos a mencionar varios y vamos a ver que todos tienen también la misma terminación. El losartán, de los primeros ARA2, muy conocido, muy efectivo y muy utilizado clínicamente. El valsartán, el candesartán, muy utilizado también clínicamente. El leprosartán, el telmisartán, el olmesartán, el leprosartán, el irbesartán, todos terminan en tan. Entonces recuerden, los ARA2 como antihipertensivos, todos terminan en tan. Y bien, compañeros, hemos dado una descripción general de los fármacos antihipertensivos. Hasta el próximo video.